de que fueron productivos, ¿sí? En el otro sentido es, pues viviste 80 años, pero en realidad fueron 10. Fueron 10 reproduciste, ¿no? Como dijo una roja, ¿no? Llegaste a los 20 y otra vez repetiste el 20, repetiste el 20, repetiste el 20, lo volviste a repetir. Entonces, por un lado es ese concepto, la sensación de un día que fue fructífero o no fructífero. Ahora, por otro lado, también hay una realidad. En el contexto en el que esto se escribe, estaba muy presente el libro de la ley y dentro de lo que se vivía había lo que le llaman, la ley de Dios la dividieron en la ley ceremonial, todo el acercamiento a Dios, la ley civil, el trato para los semejantes, pero también estaba la ley sanitaria o la ley de los alimentos, y había una serie de cuidados que tenían que tener o cubrir en cuanto a su alimentación, de tal manera que había largura de días, o podemos decir, hay largura de días para los que son cuidadosos en su forma de vivir, hay largura de días para los que ponen en práctica y ponen el cuidado acerca de lo que comen o dejan de comer, acerca de cómo viven. O sea, sí hay, si tienes a alguien que padece cierta enfermedad y no se resiste a un pastel, y no se resiste a la Coca-Cola, y no se resiste a... Dices, ¿qué sucede? Hoy estás acortando tus días. Y no es porque no lo sepas, es porque puede más el placer. Y cuando uno se va a la Biblia, vamos a ver que había, por ejemplo, no camaroncitos, y así decía, los pececitos, solamente los peces que tienen escamas, solamente, si no tienes escamas, no. Y de las redes, pues esta partecita, las grosuras, las tripitas y todo eso, no. Hoy que con cebolla y cilantro son bien sabrosas en taquitos, sí, pero no, porque había un cuidado en la dieta, y el cuidado en la dieta que proponía traía largura de días. Entonces sí son las dos dimensiones, no son absolutos, porque como usted menciona, vas a encontrarte el niño inocente que fallece y vas a encontrarte el perverso que vive muchos años, pero ¿hasta dónde fue regalo? Parece personaje, el vivir 80 años, ¿hasta dónde fue realmente un regalo? Y no, sí, y fue realmente pesar, sí, para tu vida. Entonces sí son las dos dimensiones, creo yo. Sí, además toda regla tiene la excepción. Si me permites un comentario. Por favor. Mira, cuando habla del temor al Señor, está hablando del respeto, de la fidelidad, de la confianza, de esas cosas en Él, lo cual producen, sí, cada uno, produce paz, produce contentamiento, produce gozo. Y es hermoso vivir una vida así, sin importar a los alimentos. La paz no es ausencia de guerra. Pero aún en medio de la guerra, el creyente tiene paz. En situaciones de escasez financiera, no debe impedir el gozo de la paz en lo que Él da, y va aumentando la fe y la confianza en que hasta este día nos ha sostenido. O sea, todos podemos decir, hasta este día Él ha estado con nosotros. Entonces la palabra temor es como respeto a Él, respeto a sus principios, respeto a lo que Él establece, y eso te da largura de vida. La última vez que fui a la peluquería, ¿dónde? A la peluquería, pero ¿A que te va a dejar el dinero? no me cobro de más. Bueno, a un lugar para no. Los peluqueros también comen y dicen, señor, aquí tienes. Pues no sé cómo le hace, porque nunca me quiero cobrar. Pero bien, está un chavo ahí y saludé unos días y dije, ¿qué ha habido, Roger? ¿Y quién es? Y no supe quién es. Cuando se fue a preguntarle al hermano, ¿quién es? ¿Polar qué? Sí, pero ¿cómo que es esa pisgrama? Tiene 5 años menos que yo y parece que tiene 20 más que yo. Uso drogas, narcotráfico, mujeres ajenas. Son mujeres menos su esposa, yo creo. O sea, entonces, ¿cuál es el resultado de la vida? Días cortos y terribles. Y yo asumo, creo, en un sentido, que hay gente perversa y mala que mueren muy bien, pero ellos desean la muerte y la muerte no llega. La muerte para ellos sería un regalo de descansar, en un sentido, que van a un lugar peor, pues bueno, es otra historia, pero si no se arrepienten, pero el punto es, ansían morir y la muerte no llega. Se la atravesan al tren, se tienen un ejercicio infectivo, se hacen cuánta cosa y no mueren. En un sentido, yo te diría, le están cobrando
la fractura aquí. No mueren físicamente. Y están siendo atormentados a los 80, a los 90. Entonces, el temor al Señor, o sea, el respeto a sus principios, la obediencia a lo establecido, trae la gloria de Dios. Y no importa el escenario, pues. Perdón. Génesis capítulo 37. No sé si. Génesis capítulo. Hay un punto al que quisiera que llegáramos, pero para sostener ese punto me gustaría ubicarnos en todo el contexto de una época, de un momento en la vida de un personaje. Esa historia está diseminada en casi 9 capítulos. ¿Sí? Hay un personaje, José el apodado José el Soñador, uno de los hijos de Jacob. Cuando pensamos en la descendencia de la construcción del pueblo de Israel, está Abraham, ese personaje, el padre de la fe, el cual tiene tiene un hijo, Isaac. Luego Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú, y la línea mesiánica o la línea de la construcción del pueblo de Dios viene a través de Jacob. Entonces pensamos en Abraham, pensamos en Isaac, y luego pensamos en Jacob, y de Jacob surgen lo que llamamos las 12 tribus. Sí lo han escuchado por ahí, las 12 tribus de Israel. Bueno, esas 12 tribus que se mencionan en la Biblia, esas 12 tribus son los 12 de los hijos que tuvo Jacob. Tuvo también algunas hijas, se menciona, pero de los hijos son 12. De esos 12 hijos está el mayor, Rubén, o está Judá, de quien viene la descendencia mesiánica. Sin embargo, hay un personaje muy importante, muy determinante en la historia, que es José, el menor, o de los menores, el penúltimo de los hijos de Jacob. Sí, es un personaje al que se le dedican 10 capítulos en el libro de Génesis. Cuando vemos Génesis, que son 45 capítulos, si mal no recuerdo, bueno, el 10%, poco más del 10% de la historia de Génesis se lo dedican a este personaje y una situación que vivió. Entonces se vuelve muy, muy interesante, y quiero resaltar básicamente una línea, pero si les doy la línea a lo mejor se pierde el sentido de lo que ocurrió en la vida de José. Es un personaje que diríamos acabó bien, sí, acabó bien, y a veces nos concentramos en el acabó bien, pero quiero llegar a un punto. Génesis capítulo 37, voy a leer algunos versículos alternos de todo el capítulo, luego el 39, también algunos versículos ahí, y después en el 41. Entonces principalmente 37, y luego una parte del 39, y luego otra parte del 39, y luego ya el 41. Ahí vamos a estar. Va a ser un poquito denso la lectura, estoy consciente, pero quiero que tengamos algunas cosas rescatables de la biografía de este personaje. ¿Sí? Entonces, bueno, empezamos en el 37. Dice: habitó Jacob, les mencionaba ahorita, ese padre de las 12 tribus, de donde surgen las 12 tribus. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. ¿Sí? ¿Recuerdan? Me voy a estar deteniendo un poquito la historia. Este personaje, Jacob, tuvo a una primer mujer, a Lea, y luego tuvo a una segunda mujer, a Raquel, y además tuvo... Costumbre de la época, quiero aclarar, no está vigente. No está vigente. Ya te iba a decir, no. ¿qué pasó? Costumbres de la época, usos y costumbres, era permisible. Yo no sé, son de las cosas que son misterios de la Biblia. Está regulado. Y tuvo a Bila y a Silpa, que eran de las siervas de Lea y de Raquel. Entonces dicen mujeres de su padre, sí, eran sus hermanos. Entonces esas 12 tribus, cuando pensamos en las 12 tribus que se mencionan, legítimas, bueno, la mayoría de los hijos son de Lea, la primera esposa de Jacob. Luego estaba Bila, y luego estaba Silpa, que eran de las siervas, y luego estaba Raquel. De esa Raquel le llaman la mujer amada, porque desde un principio, y es otra historia, Jacob estaba enamorado o ilusionado o entusiasmado con Raquel, y de alguna forma fue la mujer de su vida. Y de esa mujer es que surge José.
Entonces había una preferencia hacia él. Dice, bueno, dice, de los hijos de Zilpa, mujer de su padre. Y José, dice en el verso 2, informaba José a su padre de la mala fama de ellos, informaba de la mala fama de sus hermanos. Y amaba a Israel, ese Israel es Jacob. A Jacob se le cambia el nombre en algún momento a Israel. Entonces cuando vemos Israel, cuando Israel se refiere a Jacob en este caso. Y amaba a Israel, amaba a Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que ataba manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Este personaje tenía esos sueños, y hay algunos puntos rescatables. Primero, yo entiendo que Dios puede poner sueños en nuestro corazón. Yo puedo entender que Dios tiene planes y proyectos particulares. Yo lo puedo entender. El asunto es a veces qué hacemos con ellos. ¿Sí? Aquí en el caso de José, José percibía algo, sabía que de alguna forma Dios lo había llamado, y sí, más adelante lo vemos en la historia como es encumbrado, pero diría yo, el error de José fue compartirlo con la persona equivocada. A veces está la idea de que todo lo bueno que ocurre, de que todos los sueños, aún los sueños que pudieran ser de Dios, estamos en esa posición de compartirlo. Pero lo cierto es que se van a despertar envidias. Y de pronto te van a aborrecer. De pronto te van a despreciar. El decir, me va a ir bien y la gente se va a alegrar bien conmigo, ese sería un ideal. Lo cierto es que en la realidad te va bien y de pronto aún los mismos cercanos a ti, aún tus propios hermanos, te van a menospreciar. No les va a dar gusto decir, oye, mira, logré esta empresa, logré este negocio, contacté a este cliente y mira, estoy muy bien. Y tal vez los que te queremos nos vamos a alegrar contigo. Y digo tal vez porque quién sabe. Pero lo cierto es que de pronto los mismos hermanos, uno no esperaría que de los hermanos surgiera el aborrecimiento. No esperaría. Los padres no queremos que nuestros hijos se aborrezcan entre sí. Pero la realidad es que sucede. A veces tenemos, y me salgo un poquito de tema, a veces tenemos, de alguna manera, ponemos la posición de hermanos por encima de la amistad. Y yo les digo, no es cierto. En la Biblia dice que amigo es más unido que un hermano, porque los hermanos no los escoges. Los hermanos llegan. Uno como papá está feliz y llega con el hijo y le dice, hijo, te tengo una buena noticia. Vas a tener un hermanito. Y uno bien contento. Y el niño así de, ¿cuál es la buena noticia en todo eso? Que voy a compartir mi recámara, que mi herencia a partir de hoy ya es entre dos, que ahora voy a compartir a mi papá. No le encuentro la buena noticia. Uno como pastor en la iglesia está bien contento porque hoy el sacerdote dice, hoy tenemos una familia que nos acompaña. Y sí, como no, me ganó mi estacionamiento y está sentado en mi banca. Ese es mi lugar. Y a veces surge el odio entre los hermanos. Es tarea de los padres el tratar de que los hijos, además de ser hermanos, sean amigos. A los amigos, ten, llévate mi carro. Ven, llévate mi carro. Aquí tienes esto, yo te lo doy, eres mi amigo. ¿Cómo no habría de serlo? Los hermanos, ¿quién osó tomarse el refresco que dejé? Y se hace un pleito en la casa por el refresco. Oye, vale 10 pesos, hombre, ¿de qué estás hablando? Pero es que solamente, yo es que son hermanos. Y dice, no, espérame, es que solamente son hermanos. Si fueran amigos, no, hombre, tómate ese y voy por otro. En lo que tú te lo tomas, es más, aquí está el vaso con hielo y disfrútalo, porque eres mi amigo. Y eso es lo que estaba pasando. Y llama la atención que hace 4,000 años, 3,500, estuviera pasando, y es la misma historia. De alguna forma José preferenció a ese hijo y le compró, digamos, es que le compró los tenis nuevos y de marca. Le ayudó a comprar el vehículo al hijo. Le compró esa túnica de muchos colores. No compró 12 túnicas de muchos colores, compró una túnica de muchos colores. ¿Sí? Y aquí es donde como padres tendríamos que tener eso. El otro error de José fue contar lo que no debía contar. Ese ejemplar, yo mencionaría a esa mujer, a María, madre del Señor Jesús. Que María tiene una interacción con un ángel. Dice que un ángel se reveló a su vida y le salve, eres muy favorecida, bendita tú entre todas las mujeres. Y después de eso dice que María guardaba
todas las cosas en su corazón. Vaya que tendría de qué jactarse. De entre todas las mujeres, yo. ¿Sí? Y sin embargo, María guardaba todas las cosas en su corazón. Y es ejemplar el decir, me callo. Tengo algo muy bueno, tengo algo grande. Dios ha sido bueno, Dios me ha dicho que va a estar conmigo, que me va a ayudar, que va a prosperar, que va a sacar adelante mi familia, pero a veces te lo tienes que reservar. Que eso fue lo que hizo María, no fue lo que hizo José. José, tengo un sueño, póngate la boca. Tal vez ese era lo que debías de ser. Dios te dijo que había de ser grandes cosas, o Dios dijo algo, pero no te dijo que lo dijeras, ¿verdad? O sea, no te dijo en ninguna parte, eso era para ti. El error de José fue no reservarlo para él. Y aquí es donde tenemos que aprender, esa es la parte complicada, en qué de lo que Dios hace con nosotros debemos reservarlo, y qué de lo que Dios hace tenemos que llevarlo a testimonio. Habrá cosas que dice que conviene que yo les diga, y habrá cosas que conviene que las reserve. Así que Dios dice, bueno, es para bendición, ¿se van a alegrar conmigo? Adelante, lo compartes. ¿Va a servir de fortaleza para los que están a mi alrededor? O tal vez va a provocar que me aborrezcan y va a despertar en ellos sentimientos que no debe haber en su corazón. Y bueno, eso es lo que estaba pasando, y se le aborrecían después de contarle esos sueños. Continúa el verso 14, dice, Israel, Jacob, le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y le envió al valle de Hebrón y llegó a Siquem. Esto es, José era obediente, independientemente de lo que fuera. José era obediente y era sumiso a su padre, de tal manera que estaba haciendo lo que su padre le pedía. ¿Sí? El hacer lo que su padre le pedía lo lleva a una posición de desventaja. Cualquiera puede decir, si estoy haciendo algo bueno, esperaríamos algo bueno. Si estoy obedeciendo a mi padre, yo espero las consecuencias, diríamos. Si yo estoy haciendo lo que Dios me pide, yo espero que me vaya bien. Esa es una expresión. Romanos capítulo 8, verso 31. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ningún arma forjada podrá levantarse. Sí, son expresiones, y en un sentido general, desde la perspectiva universal de Dios, desde la perspectiva de lo eterno, nada podrá levantarse. Pero en la realidad sí hay quien se levante. ¿Sí? Y bueno, dice que él se va a buscar a sus hermanos. Verso 18, cuando ellos lo vieron venir de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Sí? Dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de esos sueños. Cuando Rubén, que era el mayor, oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, el objeto de la envidia, ¿sí? que de alguna manera algo que su padre había tenido con él, se lo quitaron, dice, tiene sobre sí, y verso 24, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y sus camellos traían aromas y bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Verso 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas. Ese Judá es el padre ancestral de David. Ese Judá es el padre ancestral de Jesús, es de la genealogía de Jesús. Ese Judá, entonces, eran personajes que de alguna manera estaba a su lado humano. No eran necesariamente malos, pero bajo la determinada situación, de cualquiera de nosotros puede surgir algo malo. Pero ese es el punto. Yo nomás quiero resaltar esos personajes que vienen en la historia, y Judá es el que tiene la brillante idea de venderlo. Verso 26. ¿Qué provecho tiene que lo matemos? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, aunque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Y volvió a sus hermanos, y dijo, el joven no parece, se refiere a Rubén, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellas la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre
y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia le devoró, José ha desaparecido. Y luego Jacob cayó en una depresión, cayó en una tristeza, dice que no quería ser consolado porque falleció su hijo. Yo quiero que pensemos un momento, no tanto en lo malo de los hermanos, sino en José, ese personaje que está haciendo lo correcto, está obedeciendo a su padre, y en el proceso de obedecer a su padre está disfrutando de lo que su padre le dio. Y bueno, tal vez está siendo un tanto presumido, sangrón-jactancioso, pero él está viviendo las consecuencias de lo que le dieron. Y esa vida lo lleva a un pozo, a una cisterna. Y ese momento en la cisterna, ese momento, el sentirse, oye, eres el preferido de tu padre, y sin embargo el ser el preferido de su padre no hace la diferencia ahí donde estás. Es decir, Dios está conmigo, y sin embargo no hay diferencia en que Dios esté conmigo. Igual estoy padeciendo de la cisterna. Y no solamente padece de la cisterna, sino que lo despojan de su propiedad, lo despojan de lo que su padre le había dado, y después es vendido. Vaya que la está yendo mal. El obedecer a su padre lo lleva a estar haciéndolo mal. Es decir, oye, espérame, si yo me esfuerzo y procuro que mi empresa sea honesta, y hago una buena facturación, o pago impuestos, o doy los sueldos, y mira cómo estoy viviendo, es que la lógica de humana diría, es que si estás haciendo lo correcto no te debe ir mal, pero en la realidad eso sucede. Dice que después es llevado a Egipto y lo venden. Pasa de ser un hijo heredero a ser un esclavo. Y continúa la historia. Llevado pues José a Egipto, capítulo 39, verso 1. Llevado pues a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Verso 2. Quiero llegar a ese verso. Todo esto para llegar a ese verso. Dice, mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. La lógica diría, Dios no está conmigo. Me encanta esa expresión. Dice que lo vendieron por 20 piezas de plata. ¿Dónde lo he escuchado antes? Ah, sí, cuando el Señor Jesús es vendido, que Judas va y lo vende. Lo vendió por mejor precio, si tú quieres, pero lo vendió. Y en algún momento el Señor Jesús se siente dejado de Dios. Y en algún momento el Señor Jesús en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jehová estaba con Jesús. No dice que José allá en algún momento, pero seguramente lo pensó. Cualquiera de nosotros lo hubiera pensado. Mas Jehová estaba con José. Y dice, y fue varón próspero. ¿Cómo me hablas de prosperidad si me acaban de desheredar? ¿Cómo me acabas de hablar de prosperidad si acabo de ser arrancado de mi familia y puesto en una posición de esclavitud? Estoy de esclavo. ¿Cómo juntas esclavitud y prosperidad al mismo tiempo? Porque Dios no ve lo que ve el hombre, porque hay caminos que al hombre le parecen caminos de muerte y no son necesariamente caminos de muerte, porque la Biblia dice que Dios no llama las cosas que no son como si lo fueran. Mas Jehová estaba con José. Por eso les leo toda esa historia. Es una historia de abuso, es una historia de bullying, diríamos, el bullying supremo de los hermanos, ¿no? Los hermanos dicen bullying, no, espérame, bullying le hacían a José. Mira, lo despojaron y lo metieron en un pozo y lo forcejearon y además lo vendieron. Ese sí es el bullying supremo de los hermanos. Y sin embargo, Jehová estaba con José. Allí, como esclavo, en esa posición, Jehová estaba con José. No sé qué situación pudiéramos estar padeciendo, o no sé qué situación pudiéramos padecer más adelante. Lo que creo es que la palabra de Dios es fortaleza no solo para el presente, sino para lo que viene. Y aunque pasáramos por una situación en que fuéramos despojados, en que fuéramos arrebatados, y perdón que lo mencione, aunque llegáramos a una posición de secuestro, de extorsión, aunque llegáramos a una posición que podamos decir en ese momento, mas Jehová está conmigo. Aunque no viéramos las frutos, decir es que estar con Dios es que nada me pase, y perdemos de vista que Dios no es el Dios que cambia las circunstancias, es un Dios que nos cambia las circunstancias y nos fortalece en las circunstancias. Hace días hablábamos de la historia de un buen amigo nuestro, un conocido nuestro, Roberto, que puede decir, mas Jehová estaba con Roberto. Aunque muchos se burlarían y dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios ahora? Es lo mismo que le dijeron a Jesús en la cruz. ¿Dónde está tu Dios ahora? Y puede ser lo mismo que le dijeron a José. ¿Dónde está tu padre ahora? ¿Dónde está tu padre que te da túnicas de colores? A ver dónde está. Y pudiera ser que pasara por su mente
el Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde está mi padre que me venga a rescatar? Pero Jehová estaba con José, y es una expresión que nos debe fortalecer en los momentos más oscuros, en los valles de sombra y de muerte, aun cuando estuviéramos padeciendo, porque esperaríamos padecer de los ajenos, no esperaríamos padecer de los propios. El rey David dice, hey, si hubiera sido otro el que me afectara, pero se levantó contra el rey David su propio hijo Absalón. La Biblia cuenta la historia del rey David y cómo su hijo Absalón se levanta contra él, le arrebata el reino, y David tiene que salir huyendo porque lo quería matar a su propio hijo. Fueron los cercanos, mas Jehová estaba con David. Y bueno, continuó la historia y dice, bueno, es que de aquí para arriba todo fue de su vida. Dice la Biblia que está en la casa de su amo, ¿sí? El egipcio fue próspero, y su amo vio que Jehová estaba con él, porque no solamente, tal vez no José no lo veía, pero su amo vio que Jehová estaba con él, Potifar, y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar con su mano. Y esa expresión quiero que tengas esa palabra, hacía. José no dejó de hacer. José no dejó de hacer. En medio de esa situación, José no dejó de hacer. La depresión me lleva a no querer hacer. La depresión, la tristeza me lleva a bajar las manos. ¿Y con qué ánimo hago algo? Bueno, no necesitas ánimo para hacer las cosas, necesitas obediencia. Necesitas fe. Fe es disciplina a Dios. Disciplina la palabra de Dios. Me disciplino, no quiero hacer. Sin embargo, dice que José no dejó de hacer. Y en esa expresión, en el hacer, vino la consecuencia. Jehová le hacía prosperar en su mano. Hacía yo gracia en sus ojos y le servía, y le hizo mayordomo en su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y bueno, José surge. Ya no es más un esclavo. Ahora es alguien con beneficios dentro de la casa de Potifar. Pero la historia no termina ahí. Continúa en el capítulo 39. ¿Sí? Verso 7. Aconteció después de esto, o sea, ya está de alguna manera saliendo finalmente, vuelve a alguna posición de privilegio. Después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. No quería dormir. Y él no quiso. Así dice la Biblia, pero. Y él no quiso. Y le dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aconteció que entró él, verso 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió de su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en la mano de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en su mano y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló, decir, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Verso 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se ha encendido su furor, tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. Otra vez esa expresión, una vez más, de alguna manera dices, va saliendo del pozo, va saliendo adelante, y en medio encuentra una perversión, una desviación, alguien que busca de alguna manera sacar pecado de él. Una mujer que lo incita, y sin embargo dice que no estaba dispuesto a pecar contra Dios. No quería pecar contra los hombres, sino quería pecar contra Dios. Es interesante, ese tiempo hablábamos de esa expresión que se acerca al hijo pródigo y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque a veces pensamos en el pecado como la ofensa contra Dios, pero la realidad es que también puede haber ofensas contra los que están a nuestro alrededor. No pensamos en el pecado de nuestros hermanos, pero él dice, no voy a pecar contra mi patrón, contra Potifar, pero tampoco puedo pecar contra Dios. Y dices, bueno, el no pecar contra Dios te debe llevar a una situación de ventaja. No en este caso. El no pecar lo lleva a la cárcel. Decide no pecar. Decide ser un hombre honrado, decide un hombre íntegro. Decide ser cabal. Y esperamos que a los que hacen así les vaya bien, y sin embargo, espérame, fue a la cárcel. Huir de la mujer. Huir de esa mujer. Igual provoca que levanten una injuria, un chisme contra él. La mujer manipula la información. Su amo se entera.
y va a dar a la cárcel una vez más. Y vuelve esa expresión, Génesis 39, verso 21, pero Jehová estaba con José. Una vez más. Vienen los altibajos y viene otra vez el decaimiento, me vuelve a ir mal. Por eso la gente suelta ese camino, porque no, hombre, mira, estoy seguro que lo han escuchado. Yo lo he escuchado, y no, hombre, empecé a ir a la iglesia y no, hombre, no quieras ver. Apenas me estaba acercando, ni ganas me dan, no estás viendo. ¡Ey, espérame! El que temporalmente o eternalmente se está ajustando, se está acomodando, te está puliendo el carácter. Viene una enseñanza. ¿Cómo habrías de decir, mira, Dios está conmigo si siempre te está yendo bien? La presencia de Dios no es la garantía de que siempre nos va a ir humanamente bien. La garantía es que vamos a salir adelante. Que hay un final dichoso, dice la Biblia, hay un final dichoso para los hombres de paz. Y una vez más ahora vuelve a la cárcel. Una vez más levantan un falso contra él, una vez más lo tratan como delincuente. Mas Jehová estaba con él. La historia continúa, una vez más él es esforzado, él de alguna manera sobresale de entre todos los presos, entre todos los que estaban allí. Una vez más sobresale, dice la Biblia, y le extendió su misericordia y le dio gracia delante de los ojos del jefe de la cárcel. Y una vez más se pone a hacer, ven, estoy en la cárcel, pudiera deprimirme, pudiera entristecerme, pudiera tirar la toalla, pudiera suicidarme. Sin embargo dice que volvió a hacer, y en el hacer el bien. La semana pasada les hablaba de Caín, cómo Dios se revela con Caín, y cómo le dice Dios a Caín, hey, ¿por qué decae tu semblante? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué te amargas? ¿Por qué te enojas? Si haces lo bueno, serás enaltecido. Eso fue lo que hizo José. Hizo lo bueno y fue enaltecido. No fue lo que hizo Caín. Y esto es interesante porque a veces damos por sentado que la presencia de Dios es garantía de éxito. Y no, perdónenme, y a lo mejor en algún lugar me van a pedir por decir esto, pero de veras que no. Porque si así fuera, Caín no se hubiera equivocado. Dios se reveló a Caín, Dios, o sea, es que si Dios se apareciera y me dijera, no, espérame, Dios se apareció a Caín y habló con Caín, le dijo, hey, si haces lo bueno vas a ser enaltecido. Y no lo hizo. Aquí tienes años después a un José que prácticamente llega al mismo mensaje. Hacer lo bueno te lleva a enaltecerte. Salmo capítulo 37, verso 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque los malignos pueden provocar impaciencia. Salmo 37 dice, guarda silencio ante Jehová. Guardo silencio. Señor, tú dijiste, tú prometiste, tú me llevaste, Guarda silencio. Dios sabe. Guarda silencio. Esto no está pasando desapercibido. No es como si Dios no se diera cuenta. Jehová estaba con José como estaba con Caín. Jehová, Dios, está contigo. Dice verso 37, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. La historia continúa varios capítulos después, los animo a leerla, todo a partir del 37 hasta el 41. Ya el último, ya para que no, espérame, llega en su momento y llega bien. Dice que al final, después hubo un proceso, estuvo en la cárcel, sale de la cárcel, luego llega a Faraón y ya en la máxima autoridad de Egipto. Fíjate esa expresión, dijo el Faraón, ahora sí la máxima autoridad: no hay entendido ni sabio como tú. Fíjate, por un lado sus hermanos dicen, te aborrezco, y por otro lado el Faraón dice, no hay entendido ni sabio como tú. Por tu palabra se gobernará toda la tierra de Egipto. ¿Sí? ¿Qué opinión cuenta? ¿La opinión de los malos? La opinión que cuenta es la de los acertados, la de los buenos, las que están en posición de autoridad. José fue restaurado. Dice que al tiempo le hicieron vestir ropas de lino finísimo y pusieron un collar en su cuello. Por 2 ocasiones le arrebataron la ropa. Una ocasión fue la túnica de colores, después fue la ropa que tenía puesta en esa mujer. 2 ocasiones fue a dar en posición de desvelo. Y siempre estuvo Dios con él. Y siempre está Dios con nosotros. Y el proceso es, haz lo bueno.
José no dejó de hacer, Caín dejó de hacer, o hizo lo malo. José no dejó de hacer lo malo. ¿Sí? Y en algún momento, Dios reconoce. Dios ahí está. Te lo dejo así. Por si eres. Oh, terrible. Yo no estoy